lo que usted cree. Nosotros confesamos lo que está en el capítulo 4 de la Confesión Bautista de Fe de Londres y estamos estudiando entonces la creación. Nuestro deseo finalmente es honrar y glorificar al Señor, no llenar nuestra mente con una serie de conocimientos, sino que al conocerle le adoremos, al conocerle le adoremos más. Y obviamente hay un sentido de defensa en todo esto. Yo espero que todos los creyentes valientemente podamos defender la enseñanza acerca de que Dios creó todas las cosas. Muchos temen debatir sobre este punto, o defender este punto, ya que si lo hacen, son tomados como tontos, estúpidos, como personas que no han estudiado. Los maestros en las escuelas se ven forzados a enseñar la evolución y enseñar una serie de temas relacionados a esto. Los libros que muchas veces le regalamos a nuestros niños, que a muchos niños en cierta etapa de su vida les encantan los dinosaurios, yo no sé, y tenerlos, y hay libros muy bonitos y en todos ellos se habla de la evolución, y nosotros tenemos que ser bien cuidadosos en cuanto al material que escogemos y la forma en cómo explicamos las cosas. Entonces, al final, ¿qué es lo que necesita todo hombre para comprender estas verdades? Necesita a Jesucristo, eso es lo que necesita. ¿Qué necesitan los niños que son enseñados en todas estas cosas? Necesitan a Jesucristo. Y en todo momento de la vida nos vamos a ver enfrentados a este mundo que rechaza las verdades de la palabra del Señor. Entonces, nosotros vimos la semana pasada que existió un principio, un Dios eterno que creó todas las cosas. Podemos avanzar a la primera proyección. Y que todas las leyes del universo fueron creadas por Él, y que todo lo que se sostiene, todo lo que existe se sostiene por una razón. ¿Por qué? Por el Señor. Él es el que sostiene todas las cosas. Todas las leyes de la creación se sostienen por Él. Y nosotros entonces podemos abrirnos las Biblias en Génesis capítulo 1 en esta mañana y leer los versos del 1 al 5. Voy a leer para ustedes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Como nosotros vimos, los hebreos no tenían una palabra para universo. La frase de ellos era el cielo y la tierra. Así se define en el idioma hebreo la creación de todas las cosas. Entonces podemos avanzar a la siguiente, y hasta la siguiente también podemos ir un poquito más. Ok, ahí está la otra. Gracias. Entonces, en el primer día, Dios creó la materia, el espacio, el tiempo y la luz. Eso creó Dios en el primer día, según nosotros lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y este relato de las Escrituras es el mismo que ha existido por todos los tiempos y que todos los verdaderos creyentes han creído. Este relato no ha cambiado porque está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no necesita cambiar porque Dios no cambia, y Dios es el mismo Dios hoy y siempre. Entonces no necesita cambiar. Pero, como nosotros vimos hace unos domingos, el evolucionismo es una enseñanza que, aunque en todo su desarrollo tal vez tenga un poquito más de 100 años, realmente no es algo en lo cual ha tenido bases firmes y ciertas, sino que a la par de la palabra de Dios nosotros podemos ver que es una mentira. Y Dios tampoco utilizó la evolución como creen algunos evolucionistas teístas, sino que Dios hizo todas las cosas conforme nosotros las tenemos aquí en la Biblia, y hubo un principio de todas las cosas. Entonces, ¿qué tenemos en los evolucionistas? Los evolucionistas son personas que tratan de explicar las cosas que fueron hechas en el pasado o que existieron conforme a lo que nosotros vemos hoy. Así ellos
personas que no fueron testigos presenciales de lo que pasó. ¿Quién fue el testigo único y presencial de todas las cosas? Dios. Cuando el Señor trata con Job, le hace varias preguntas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé eso? ¿Dónde estábamos nosotros? Ninguno de nosotros. Solo hay un testigo, el mismo Creador que hizo todas las cosas y las reveló a Moisés y las tenemos escritas aquí en la palabra del Señor. Así es como nosotros las tenemos. Entonces nosotros la semana pasada vimos algunas de esas teorías y una de esas se llamó el Big Bang. ¿Me recuerdan que les mencioné algo de eso? La palabra en inglés para una gran explosión. Algo grande, algo que sucedió hace millones y millones de años. Es la explicación de ellos, que en algún lugar que no saben dónde hubo una gran explosión, una cantidad de materia realmente grande que explotó y que con algo que es un acelerador de partículas que está en Europa, y ellos han buscado algo que es la 12ª partícula del átomo, porque ahí dice que está la materia, y a eso es lo que muchos han llamado la partícula de Dios, que no tiene nada que ver con Dios. Lo que ellos buscan es el inicio de todas las cosas. ¿De dónde nació esa partícula de materia? Y cualquier cosa en los cielos no tiene explicación. La única explicación es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la explicación. Todas las cosas fueron hechas de la nada. Y aunque para nosotros como cristianos sea imposible entender todas las cosas de la creación, porque nosotros somos finitos, nosotros debemos de tener algo claro: que Dios no miente, y que si así es, Dios así lo hizo. No podemos explicar todas las cosas, como la ciencia no puede explicar todas las cosas. ¿Puede la ciencia explicar todas las cosas? No puede, la ciencia tiene límites. Y la ciencia verdadera, como he estado estudiando bastante acerca de este tema, la ciencia verdadera se da cuenta de que la evolución realmente no puede ser verdadera, pero solo tienen dos opciones: o la evolución o la creación. Entonces, ¿hacia dónde se van a inclinar? Hacia la evolución, porque la creación nos dice que tienen que creer en un Dios que hizo todas las cosas. Entonces, solo hay dos posibilidades: o evolución o creación. Estaba leyendo a un joven un texto que hizo una tarea que le mandaron a hacer, y entonces escribió acerca del creacionismo y todo lo que la Biblia dice, y en el principio él escribió todo, hasta los textos, y al final pone conclusión, ¿verdad? Porque a los muchachos, cuando hacen un trabajo o cuando hacemos un trabajo en la universidad, nos piden conclusiones. ¿Cuáles son nuestras conclusiones del trabajo que hemos hecho? Y las conclusiones del joven fue: a pesar de toda la evidencia que yo veo que existe en la Biblia, yo no puedo creer que hubo un Dios creador. Yo pienso más bien y me inclino a creer que todo fue obra de la casualidad. Porque la evolución al final es obra de la casualidad y del azar. Una gran explosión que de alguna manera que no nos explicamos, surgió la vida. Y esa vida comenzó a evolucionar de tal modo que llegó a elevarse tanto que llegó a formar microorganismos, y esos microorganismos se elevaron aún más y llegaron a ser seres humanos o personas o vida, lo que existe en todo el universo. Un pastor dijo que creer eso realmente desafía la inteligencia humana. Desafía la inteligencia humana. La reta, porque realmente no hay algo verdadero. Entonces, podemos ver ahí que la Big Bang es una explosión, y es lo que ellos han estado explorando y dicen, y cada vez van adentro y cada vez están cambiando más y encuentran algo más y le agregan algo más, y cuando no pueden explicar algo, entonces le agregan más millones de años para ir más para atrás, y no sé hasta dónde van a llegar sus millones de años. Pero la Biblia no es así. La Biblia dice: había un principio, y las cosas no han cambiado desde que fueron hechas por la palabra de Dios, en el sentido en que Él es el creador. Y nada más aclararle, nosotros hoy, como vemos las cosas, así no fueron. Realmente hubo un gran cataclismo, y ese cataclismo fue el diluvio. Realmente hubo dos, hoy vamos a ver uno, el otro es el diluvio. Las cosas no son como las vemos, como fueron creadas en el principio. Hubieron grandes cambios en toda la humanidad.
Entonces, los evolucionistas rechazan la idea de un Dios, y la evolución es creer en la casualidad, creer en los procesos, es rechazar a Dios y todo lo que Él hizo. El cristiano cree en absolutos, no cree en casualidades, cree en la verdad de un Dios que creó todas las cosas, un Dios sabio, un Dios inteligente. Tú no eres obra de la casualidad, Un profesor retó a un estudiante y le dijo, bueno, entonces tú crees que todo es obra de la casualidad. Entonces, si todo es obra de la casualidad, tú eres obra de la casualidad entonces, y del azar. Pues sí. Y si tú eres obra de la casualidad, tu cerebro también es obra de la casualidad. Pues sí. Y lo que me estás diciendo entonces es obra de la casualidad. Y no siguió hablando. Todo tiene un inicio. Nuestras mentes, nuestros pensamientos, todo lo que somos, tuvo un inicio y es nuestro Dios. Él nos creó. No eres obra de la casualidad. Todo lo que hay en ti no es obra de la casualidad. Ni embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Todo fue obra de nuestro Señor. Nosotros también vimos algo más que era con respecto al ADN, ¿recuerdan? Y vimos a un hombre que estudió acerca de la biogénesis espontánea, Luis Pasteur, y este hombre hizo estudios profundos y demostró de una vez y por todas que no hay posibilidad de que la materia orgánica no tenga un inicio. Necesita materia orgánica, se necesita, no es espontáneo. No hay nada que salga espontáneamente, no es obra de la casualidad o del azar, no hay forma, no existe. Se necesitan las condiciones, se necesita inteligencia para formar el ADN como está formado, no es obra de la casualidad. Y él rechazó a través de estos estudios la generación espontánea, y eso lo saben los científicos, eso lo saben muy bien, pero aún lo siguen rechazando. El ADN está sujeto a lo que es, el ADN no puede cambiar. Si el ADN cambia y muta, lo que hay más bien es la entropía, el daño. No tiende a subir. El ADN no se genera a sí mismo para evolucionarse y crearse mejor, sino que más bien desciende y se daña, y hay mutaciones, y por eso hay destrozos. Un perro sigue siendo perro, un gato es gato, un elefante es elefante, un ser humano es un ser humano. No hay forma de variar ese ADN, existe y ya es así. Tenemos cambios en el color de ojos y todo esto, y vimos que esto es debido a los cromosomas, y pues no vamos a ahondar mucho en este tema, pero sí hay estudios acerca de estas verdades. Pero seguimos avanzando un poquito más con respecto a esto. Entonces, si la Biblia tiene que ser sometida a preguntas, a cuestionamientos, entonces no tenemos nada absoluto y verdadero. No tenemos nada en que realmente creer. ¿Por qué los cristianos creemos verdaderamente esto? Se llama la fe. Por la fe nosotros creemos haber constituido el universo y todas las cosas. Es por la palabra de Dios que llegaron a hacernos todas las cosas, y por la fe nosotros creemos esto. Si alguien nos pide evidencia, como cristianos, nuestra primera evidencia delante de todas las cosas es lo que nosotros tenemos en toda la creación, pero lo creemos por medio de la fe. Eso es la fe. Y es algo a lo cual los científicos y muchos no quieren creer. Gracias a Dios hay científicos, y vamos a hablar de algunos de ellos en el futuro, que verdaderamente, haciendo una ciencia honesta, han encontrado esas respuestas a través de la misma palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Podemos pasar la primera. Busquemos Salmo capítulo 19, versículo 1. Salmo capítulo 19, versículo 1. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, el cielo y todo lo creado anuncia que hay un creador. Y vamos a ver otro pasaje que está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Algunos ya lo conocen. Y sobre esto
debemos de ser enfáticos de que no hay forma en que los hombres un día den excusa delante de Dios de que no había un creador. Porque dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y gracia se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué hace la creación? La creación, aún esta creación caída, porque es una creación caída en este momento, espera la redención de los hijos de Dios, dice la Biblia. Pero esta creación caída, aún así como está, muestra la gloria de Dios. Y además hace otra cosa, condena a los hombres. No tendrán excusa. Pero es una creación caída. La creación no salva a las personas. ¿Qué salva a las personas? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde encontramos esa revelación? Es la revelación especial de Dios que se llama su palabra. Porque su palabra es fiel, es fidedigna y ella no cambia. La palabra de Dios no cambia, es pura, es verdadera y es el camino seguro. Todo lo que es necesario para la salvación de los hombres no está revelado en los árboles, en las montañas, en los mares, está revelado en la palabra de Dios. Y no podemos comparar, vamos a pasar a la siguiente filmina, no podemos comparar o igualar la creación con la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es pura. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Todo lo que nosotros vemos un día, así como está, dejará de existir. Todo eso en que usted confía, todo eso en lo que usted se afana, todas las glorias que usted puede poner en su hacienda, en su carro, en su piscina, en sus ahorros, todo eso dejará de existir, así como lo vemos. No será destruido por agua, sino por fuego, dice la palabra del Señor. Cielos nuevos, tierra nueva donde mora la justicia, pero lo único verdadero y puro es la bendita palabra del Señor. Sus palabras no pasarán. Entonces, nosotros vimos esta figura la vez pasada, que es el Big Bang o la explosión, y esto es lo que ellos dicen, 15 millones de años, 15.000 millones de años, y ahí van para... Y ahí le siguen agregando cuando ya no les da algo. Después vienen 1.000 millones de años, 5.000 millones de años, 4.5 mil millones de años, y hasta que llegaron los primeros océanos. Y esa es la forma en cómo el evolucionismo clasifica o expone la creación. Nosotros sabemos que no es así. Dios hizo todas las cosas en 6 días y llamamos esos días literales, días que no fueron una analogía o que fueron un simbolismo, fueron días literales. Y vamos a ver las razones de eso. Y Él la sostiene, y vimos que esa razón está en Colosenses 1:17. Él sostiene, y más o menos ahí tenemos en figuras cómo fue la creación, y vamos a ir explicando cada una de ellas. Entonces, vamos a ir a la próxima filmina, por favor. Entonces, en el primer día, Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Entonces, en el primer día, dice, en el principio creó los cielos y la tierra, o sea, el universo como vimos, y la tierra estaba desordenada, ¿y qué? Y vacía. Desordenada y vacía. Esa palabra es la palabra hebrea, Tohu Boh. Esa palabra hebrea significa 2 cosas. Tohu significa desolado y Bohu significa vacío. O sea, no había absolutamente nada. Tohu Bohu, esa es la palabra en hebreo. Vamos a buscar Jeremías capítulo 4, versículo 23. Porque esa frase aparece en otras porciones de la Escritura. Jeremías capítulo 4, versículo 23. El pueblo de Israel ha sido castigado por su maldad y la desolación ha llegado. Han sido llevados cautivos, pueblos han venido a destruirlos. Y Jeremías, el profeta de Dios, dice lo siguiente al ver la desolación en medio del pueblo de Israel. Dice, miré a la tierra y he aquí que estaba desolada y vacía,
y a los cielos, y no había en ellos luz. Esa es la misma frase que aparece en Génesis capítulo 1. Es la misma frase. O sea, el profeta se paró y lo que vio fue desolación después de que pasaron los ejércitos. No había nada. Vio a su alrededor y dice, ¿dónde están las cosas? No hay nada. Árboles, plantas, animales, personas, casas, no existe nada. Está vacío, está desolado. No había ni aves en los cielos. ¿Dónde está todo? Había sido tal la destrucción que él dice esta frase. Tohu bohu. Desolado y vacío. Vamos a buscar Isaías 34:11. Isaías 34:11. Dice, hablando el profeta Isaías acerca de las naciones gentiles y aquellos que no creen en el Señor, dice, adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. O sea, es la misma frase, la misma idea, las mismas palabras en hebreo que hablan de desolación total, no hay absolutamente nada. ¿Qué es lo que entendemos? Que el planeta está revuelto, vacío, desordenado, que no hay absolutamente nada. Y las tinieblas, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué otra cosa había? Tinieblas. Había tinieblas. Y estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué es ese abismo? ¿Qué es ese abismo? No es un abismo como un hueco, no es esa. La palabra se refiere a una gran cantidad de agua. A un océano planetario, o sea que cubre toda la tierra. A eso es lo que se refiere. Un inmenso mar, vasto, no hay frontera. Vamos a ver Proverbios capítulo 8, versículo 27. Proverbios capítulo 8, versículo 27. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Esa palabra abismo, ¿qué es? Aguas. Recuerdo que alguien me dijo que sí. Tal vez Cristóbal Colón hubiera tenido que haber hecho el viaje para comprobar que la tierra era plana. La Biblia dice, ¿verdad? Un círculo. Pero bueno, eso es algo aparte. Aquí la palabra abismo significa muchas aguas, cantidades de aguas. No hay tierra. Si uno se parara, lo único que vería sería agua y cielo. ¿Alguna vez usted ha estado en el mar y llega un momento donde parece que el cielo y el mar se unen? Algo así. O sea, no había absolutamente nada, no existía absolutamente nada. Estaba la materia, estaba el espacio, pero estaba desordenado y vacío, no había nada. Vamos a buscar Isaías 51:10. Isaías 51:10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? ¿No eres tú, está hablando del Señor, el que transformó el camino en las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Está refiriéndose a eso. Ezequiel 26:19. Ezequiel 26:19, una cita más. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan, haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Ese es el sentido. Entonces, la tierra era un lugar desordenado, vacío, lleno de aguas, y podemos imaginarnos como si Dios, como el gran alfarero, usted ha visto cómo es una vasija, qué es lo que le echan para que ella se vaya formando. ¿Qué le echan? Agua, ¿verdad? Y entonces comienza a formarla, le da vuelta y comienza a formarla, y vuelta y hasta que forma. Podríamos imaginarnos algo así. Está toda una masa, está la materia,
llena de agua, y Dios, con su palabra, con su poder, comienza a formar todas las cosas. Comienza a formar todas las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, es posiblemente a la referencia que hace esto cuando nosotros leemos ese pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, que dice lo siguiente. Dice, diciendo, más bien versículo 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene ¿de qué? Del agua. ¿Ve? Esa es posiblemente la referencia, porque todo en un principio estaba cubierto absolutamente de agua. Salmo 104, versículos 5 y 6. Salmo 104, versículos 5 y 6. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Esa palabra abismo se refiere a las aguas. Entonces, en un principio todo estaba lleno de aguas. Y seguimos avanzando. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1, versículo 2? Nos sigue diciendo entonces algo más. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces tenemos al Espíritu de Dios, su Espíritu Santo está sobre la faz, sobre todo ese abismo, el Ruach de Dios, el Espíritu de Dios es la palabra en hebreo que aparece ahí para el Espíritu de Dios. Y lo que podemos ver en esto es que Dios no deja las cosas como si fuera un relojero, como si cuando nosotros tomamos esos relojes que les damos un poquito de cuerda y nada más los dejamos ahí y ellos siguen funcionando. No es así. Dios no es como un relojero. Él estaba sobre la creación, creando todas las cosas, supervisando todas las cosas, haciendo todas las cosas. Y esa palabra que aparece ahí en hebreo, que dice que Él se movía sobre la faz de las aguas, más bien es la palabra en hebreo que se refiere a revolotear. Podemos buscar Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Deuteronomio 32, 11. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Los polluelos no pueden valerse a sí mismos. Ellos necesitan ser alimentados. Ellos necesitan el cuidado de sus padres. ¿Y qué hacen sus padres? Ellos revolotean. Porque si ellos no están al cuidado de sus polluelos, ¿qué pasa con sus polluelos? Mueren. Dios está en medio de su creación, haciendo todas las cosas. Esa es la idea. El Espíritu Santo de Dios está ahí. No es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Es la tercera persona de la Trinidad. Tiene voluntad, hace las cosas, y eso solo puede ser asignado a una persona. A una persona. Bien, es importante que al ver esto no creamos que solamente Dios Padre como Creador, el Espíritu Santo estuvieron ahí, sino que también el Hijo. Vamos a buscar Proverbios capítulo 8, versículo 22. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Dice así, voy a leer hasta el versículo 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿De quién está hablando? De Cristo. Es Cristo. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos,
Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Es una referencia al Señor Jesucristo. Cuando dice engendrada, estamos hablando de engendrado eternamente, el Hijo eterno, a eso se refiere. Entonces tenemos en el día, estaba desordenada y vacía, había tinieblas. Y entonces, ¿qué hace Dios en el primer día? Dios separa la luz de las tinieblas. Todo estaba desordenado y vacío. Cuando usted entra a un cuarto oscuro, ¿qué es lo primero que hace? Tiene la luz. ¿Para qué? Para ver dónde está todo y para ordenar todo. Así es, ¿verdad? Entonces, el Señor lo primero que hace, Él crea la luz y hace una separación. Él hace varias separaciones, el Señor. Esta es una de ellas. Hay materia, hay espacio, y ahora viene la creación de la luz. El Señor crea la luz en el primer día. Y la pregunta que todos hacen, ¿cómo llegó a existir la luz si no estaban los astros? Porque hasta más adelante se crea el sol y la luna. La Biblia no dice. Si yo supiera, yo se los diría, hermanos, pero no lo sé. Lo que sí sé es esto: Dios puede hacer que haya luz sin astros. Eso sí sé. Eso sí sé. Que no es necesario que haya un sol para que exista un sol de justicia. No es necesario que exista luz para nosotros creer que Él habita en luz inaccesible. Hay una luz verdadera, y esa luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos creer que se necesitaban astros para formar la luz que nosotros hoy vemos y tenemos, y lo que da vida a plantas y a todas las cosas. Y quiero leer algunas cosas que tengo acá con respecto a la luz y que creo que pueden ser interesantes para nosotros y que nos pueden ayudar con respecto a esto. La luz es una forma de energía que puede describirse en términos de radiación electromagnética, la cual incluye varios tipos de frecuencias, desde la radiación, las ondas largas, las ondas de radio, las microondas, las ondas infrarrojas, las partes más altas del espectro, hasta la luz ultravioleta, los rayos X, las radiaciones gamma, que están en las partes más bajas de ese espectro de luz. En la mitad del espectro de luz nosotros tenemos la luz visible, que se compone de los colores que nosotros vemos en el arco iris. La luz blanca está formada por toda esa cantidad de colores que nosotros vemos en el espectro electromagnético. Cuando escuchamos la palabra luz, no es color puro en sí mismo, más bien es una combinación de todos esos colores visibles en el espectro. El aspecto aparente de todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos es el resultado de la forma de las ondas luminosas que son absorbidas y reflejadas por los objetos. Para que nosotros podamos ver luz, tiene que haber objetos para que reflejen esa luz. Un rayo de luz a través de todo el espacio, para que pueda ser visible, necesita tener materia, que tal vez no se puede ver a la luz del ojo humano, pero ahí está. Se necesita materia para que esa luz sea visible. Nosotros hemos jugado con el prisma y ver cómo es la descomposición de la luz. Nosotros también tenemos nuestros lentes, anteojos y la combinación de los lentes convexos y cóncavos que nos ayudan para poder ver. También nosotros tenemos ahora tecnologías tan maravillosas como la fibra óptica, que a partir de la refracción de la luz en un ángulo de 360 grados, pues se puede transmitir muchísima información. Y todo eso de la luz. La luz en el vacío viaja a una velocidad de 299.792 kilómetros por segundo. Increíble, ¿verdad? Increíble.
¿Sabe quién creó esa luz? Y todos esos rayos, ondas y todo eso, nuestro Dios. Dios hizo la luz. Dios hizo la luz. Y aunque nosotros podamos ver efectos maravillosos de la luz y todo lo que se puede hacer con la luz y todo lo que puede ayudar la luz, nosotros debemos de ver lo siguiente, que Dios es más excelente que la luz. Él es más sublime que todo lo sublime, más alto que las alturas, más profundo que toda profundidad, más transparente que toda luz, más brillante que todo brillo, más espléndido que todo esplendor, más fuerte que toda fuerza, más poderoso que todo poder, más bello que toda belleza, más verdadero que toda verdad, más permanente que toda permanencia, más grande que toda majestad, más potente que toda potencia, más rico que todas las riquezas, más sabio que toda sabiduría, más bondadoso que toda bondad, mejor que todo lo bueno, más justo que toda justicia, más misericordioso que toda misericordia. Todas las virtudes deben ser menos que aquel quien es Dios y fuente de todo. Él es nuestro Dios. Y aunque la luz muestra la bondad de Dios al crear todas las cosas y separar las cosas, nada se compara a Él. Ken Ham, un creacionista, cree que tal vez Dios no creó los astros. Es una suposición de él, ¿verdad? No es que está en la Biblia. Él cree que Dios no creó los astros en el primer día, sabiendo que los hombres en un futuro, por el pecado, pondrían su confianza en los astros como fuente de vida. ¿Qué creen los mayas? Que el sol es la fuente de vida. Pero la Biblia nos dice que la fuente de toda vida es nuestro Dios. Él es el Dios vivo y verdadero. Pero la Biblia no nos dice cómo puede existir luz sin astros, pero sí podemos creer que la Biblia dice que así fue, porque Dios lo dijo y Dios lo vio. Es el Dios vivo y verdadero. Y solamente como una reflexión a nuestras vidas, quiero hacerles pensar en lo siguiente, antes de pensar. ¿Sabe qué necesita toda vida que está desordenada y vacía? La luz de Cristo. ¿Sabía? Si su vida está desordenada y vacía, es porque usted necesita la luz del Señor. Pero la Biblia dice, ¿qué hicieron los hombres? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere el Señor darte luz en este día y encontrar a Jesucristo, que es la única luz verdadera. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz verdadera. Entonces, el Señor creó la luz. Ya tenemos entonces espacio, tenemos ahora materia, tenemos una separación. ¿Y qué tenemos ahora? La creación del tiempo. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Hay una separación. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día, el primer día. Dios hizo el primer día, la luz y las tinieblas. Y yo solamente pensando en esto, a veces nuestros niños temen a la noche, usted sabe. Los niños pequeñitos temen a la noche. Nosotros tenemos que enseñarle que Dios hizo todas las cosas. Aún las tinieblas están en su poder. Aún las tinieblas están en su poder. Entonces, Dios hizo todas las cosas el primer día. Existió Dios porque el Señor la ordenó y Él separó la luz de las tinieblas. Lo que estaba desordenado, vacío, necesitaba luz, así como nosotros lo vemos. Entonces, Él ordenó que existiese la luz y hizo una separación del día y de la noche. ¿Cuál es ese propósito de separación? Luz día y tinieblas noche. Y eso fue a llegar a ser un día. Y aquí nos encontramos con una de las grandes paradojas que los científicos encuentran con respecto a esto. ¿Eran verdaderamente un día literal? ¿Fue un día verdadero de 24 horas? Como les dije al principio de nuestra clase, no en esta clase sino en otra, que en el primer capítulo de Génesis no encontramos nada que sea simbólico, sino que todo es literal.
Y regularmente en la Biblia, cuando algo se menciona por primera vez, siempre es literal. Y después de eso se tiene la figura de lo que es figurativo, o el entendido que es figurativo. Entonces, cuando entendemos un día, como lo entendieron los judíos, así fue, un día normal, como cuando dice, estuve 3 días fuera de mi casa. ¿Qué significa? 3 días, 24 horas. Y mayormente nosotros, cuando nos referimos a día, nos referimos a la porción de luz. Y eso no significa que también no haya habido noche. Entonces, Dios creó el tiempo. El tiempo, como lo vemos hoy, fue creación de Dios. Dios no está sujeto al tiempo, porque Dios es eterno. En el principio creó Dios. Dios está sobre el tiempo. Y nuestros tiempos están en las manos del Señor. Dios creó el tiempo, día y la noche. Entonces tenemos aquí esta primera división de las cosas, separación, y Dios crea las cosas, el día y la noche, y Él lo llamó bueno. Vamos a buscar Isaías 45:7. Isaías 45:7. Dice la Biblia, voy a leer desde el 6, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ese es el Dios que hizo todas las cosas. Y como les he estado diciendo, no fueron 1000 años. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, donde la Biblia habla acerca de que como para el Señor un día es como 1000 años. Lo que está diciendo ahí no es que los días para el Señor son de 1000 años, no. Lo que está diciendo es que Dios está sobre el tiempo. La independencia de Dios del tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Y algunos han tomado ese pasaje en Segunda de Pedro para extender o hacer ver que para Dios cada día significa 1000 años, y después de eso han sacado un montón de enseñanzas y doctrinas. Lo que está enseñando ese pasaje simple y sencillamente es que Dios es independiente del tiempo. Dios es eterno. La pregunta, ¿Dios pudo haber creado el mundo en un segundo? ¿Sí o no? Amén, Dios pudo. Así como Jesucristo pasó de agua a vino en un instante. Agua a vino en un instante. Todo el proceso en un instante. ¿Por qué Dios se tomó 6 días para hacer la creación? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Dios te bendiga.